Hola, hola, estimado Cristóbal, buenas noches. Saludos de acá de Lima, Perú. En el reto 7 en uno quiero anunciar que este es mi primer libro llamado el libro Ras, el Mesías del autor Mario Javier Sabán. Es un libro bastante desafiante, tiene bastante parte que es muy técnica, pero pues vamos a compartir hoy día, Cris, algunas cápsulas, ¿no? De lo que fue este libro maravilloso. Y bueno, debo decir que me he sentido bastante desafiado, ¿no? Ya que la lectura es bastante técnica, pero bueno, ha sido muy importante. Bien, un poquito, Cris, para poder entrar a tallar en el tema. ¿Por qué escogí este libro? Ya que hablamos de diferentes pilares como el tema de negocios, salud, desarrollo personal y espiritualidad, pues he decidido enfocarme en el libro llamado Ras el Mesías, ¿no? ¿Por qué Ras el Mesías? Porque habla justamente de los secretos del Mesías, ¿no? Ahora el autor que te presento es el doctor Mario Javier Sabán, es de origen argentino, radicado en España, autor de muchos libros, conferencista internacional. Y el tema que va a desarrollar Crisis básicamente va a hablar acerca de el Mesías, ¿no? O lo que nosotros conocemos acá en esta parte del continente como Cristo, ¿no? Eso, él lo va a enfocar desde un punto de vista más interno, no tanto externo, sino un poco más interno. Entonces, sobre eso es que vamos a comenzar a conversar ahora en este pequeño video para no caer en la curva del olvido, ¿no? Entonces, bueno, un poquito, Cris, quiero mencionar cuáles son los ejes que yo he tratado de este libro. La primera pregunta, o sea, primero quiero enfocarme en cuál es el propósito. Como tú nos has explicado, un libro no se lee por leer, sino tiene que haber siempre un propósito a la hora de leer un libro, ¿no? Entonces, el propósito que yo he tenido en este libro es cómo aumentar mi nivel de conciencia. Fíjate, esto es importante, ya que hay muchas personas, pues, que quieren dar ese salto cuántico, ¿no? Pero es necesario aumentar el nivel de conciencia. Entonces, para eso elegí este libro. A lo largo del mismo, Chris, justamente viendo la parte del índice, tiene temas que en el índice, bueno, son buenos, pero a mí no me llaman mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, nos habla de que es imposible el Mesías exterior, el alma es el Mesías, todos los caminos del alma son parte del camino universal, el enigma de las formas y la potencia mesiánica del alma en el tiempo presente. Bien, yo he seguido el consejo que nos has dado y cada 20 páginas he ido tomando nota de una serie de 5 conceptos y cada 20 páginas. Y fíjate, Cris, que en ese proceso es que he podido detectar 4 preguntas que para mí han sido buenas, ¿no? O sea, me han encantado, yo siento que me sirven en el propósito de aumentar mi nivel de conciencia. Una primera pregunta que me ha surgido es, ¿cómo lograr la autorredención? ¿No? Una pregunta dos es, ¿cómo construir el reino de Dios? Una tercera pregunta, ¿cómo puedo hacer ese trabajo interior? Y finalmente la pregunta cuatro, ¿cómo puedo aumentar mi luz interna? Entonces, bien, en la primera pregunta encontré un concepto como una relación directa con Dios. A ver, eso significa para yo aumentar el nivel de conciencia y lograr mi autorredención, tengo que tener una relación directa con Dios. Esto fue la palabra que me saltó a la vista y eso significa que tiene que haber de mi parte pues más oración, más vinculación con el Padre Celestial, ¿no? También otro concepto que me lanza el autor es trabajando en el templo interior, o sea, significa que el cuerpo es el templo, ¿no? Ya lo dice el rabino Nachman de Breslav en el libro Anatomía del Alma, que cada parte del templo que estaba en Jerusalén representa cada vértebra, cada columna del cuerpo. Eso me hizo bastante ruido porque me pareció interesante. También trabajar bastante en la paz interior, o sea que no se puede aumentar la conciencia y no se puede autorredimir si el ser humano carece de paz interior. También tiene que activarse la energía mesiánica. ¿Qué significa? El autor en el libro nos plantea que a través del conocimiento el alma activa justamente esa energía mesiánica que tiene cada persona en su interior. También nos habla de romper las cáscaras. Las cáscaras tienen que ver justamente con las creencias limitantes, tienen que ver con las dogmas y aquello que no le permite al hombre tener una verdadera espiritualidad, sino aquello que a uno lo pone, digamos, en un cuadrado, ¿no? En el cual la persona dice, bueno, en base a esto de mi espiritualidad, dice, no, hay que romper justamente esas cáscaras. También nos pide el autor que tenemos que mantener una conducta ética. Significa que si nosotros buscamos una vía espiritual, tenemos que tener una conducta que corresponda justamente con el camino que estamos siguiendo, ¿no? Entonces, eso me parece importante.
También el autor nos dice, no se trata tanto de ritos, sino de acciones, ¿no? O sea, ya no hay que dejarlo en el plano teórico, sino hacerlo descender a acciones como obras de caridad, apoyo a las personas pobres, etcétera. Entonces, eso me pareció bastante interesante. También nos habla de conectar cada vez más con Dios, ¿no? Ya lo mencionábamos al inicio, buscar las oraciones, las plegarias, aquello que nos vincule más a Dios. Nos pide ampliar la vasija. ¿Por qué? Porque la vasija es aquello que recibe la luz, ¿no? Se entiende que la luz es la luz de Dios. Entonces, para ampliar la vasija, está claro que nosotros tenemos que ampliar nuestra capacidad de recibir la luz, ¿no? Para eso tenemos que ser más tolerantes, más amorosos, menos rencorosos, ¿no? Y eso me parece bastante interesante. También nos pide trabajar en la rectificación personal. ¿Qué significa rectificación personal? Que si tenemos problemas, por ejemplo, del chisme, hay que corregir eso. Si tenemos problemas con que renegamos mucho, hay que corregir eso. Si tenemos un problema con que nos amargamos de todo, pues corregir eso. Entonces, la rectificación tiene que ver con el trabajo interno que hace cada persona para corregir poco a poco justamente esas, digámoslo así, esas taras que tiene uno, ¿no? También nos pide trabajar la espiritualidad. ¿Eso qué significa? Vincularnos más a la oración, a la plegaria, y se recomienda en otros autores que uno puede irse al campo, ¿no? A buscar la conexión con la naturaleza y conectarse justamente con Dios, ¿no? Eso es importante. También nos indica de no caer en el pan de la vergüenza. En la Kabbalah, el pan de la vergüenza significa que nosotros perdemos aquello que Dios nos ha dado y que no lo merecemos, ¿no? Un poco para recordar la parábola de los talentos, en la cual pues el Señor le da cierta cantidad de talentos a un grupo de criados y a uno que le dio un talento, pues este lo escondió, ¿no? Y no lo desarrolló. Entonces, eso significa que podemos perder hasta lo poco que tenemos. También el autor nos pide que tenemos que liberarnos de creencias inútiles. Hay creencias que nos atan a este plano y no nos permiten aumentar el nivel de espiritualidad, ¿no? Pueden ser los ritos y ese tipo de cosas. Entonces tenemos que liberarnos de las creencias que son inútiles. Tenemos que corregir los desequilibrios. ¿Qué significa? Si nosotros somos demasiado amorosos, tenemos que equilibrarlos. Si nosotros somos demasiado estrictos, tenemos que equilibrarlos. Significa que todo tiene que ser en una justa medida. También nos pide actuar como el buen samaritano. Yo sé que esta historia, esta parábola, la hemos escuchado siempre, entonces ahí nos pide justamente imitar, digamos, el nivel de alma de este buen samaritano, ¿no? Y si hacemos nosotros este, este paquete de conceptos, podemos lograr la autorredención. Y con la autorredención, por consiguiente, aumentamos el nivel de conciencia. Muy bien, Cris, ese fue, digámoslo así, el primer eje. Ahora me voy al segundo eje. En el segundo eje, Mario Sabán nos dice, ¿cómo podemos construir el reino de Dios? Y acá vienen una serie de conceptos, ¿no? Primero dice que tenemos que escapar de los debates religiosos. ¿Por qué es importante esto, Cris? Yo he visto un grupo de Facebook y de WhatsApp en la cual hay gente de diferente credo y se meten y se discuten que esto y que no esto y aquello y que no aquello. Y la gente alimenta más su ego. Ah, te gané, te derroté porque yo presenté el versículo tal. No, que yo te gané, que yo fui al idioma original. Entonces se enfrascan en una pelea de perros y gatos en la cual la gente exhibe el ego, ¿no? O sea, exhiben, digámoslo así, lo que tienen adentro. Entonces, Mario Sabán dice que tenemos que escapar de eso, de ese tipo de conducta, los debates religiosos. También nos dice que tenemos que trabajar en la redención del alma. Y para que el alma, la llamada en hebreo, sea redimida, está claro que nosotros pues tenemos que seguir el camino de la espiritualidad. También nos pide elevar el conocimiento, o sea, el conocimiento de Dios, no solamente a través del estudio, sino a través de las acciones. Acciones acompañadas de obras. Eso es lo que dice el autor. También nos pide que si nosotros trabajamos de esta manera, podemos rectificar al universo, ¿no? O sea, no solamente nuestro mundo, sino al universo que nos rodea. También debemos liberar la energía interior. ¿Qué significa? Que cada vez que tenemos nosotros esa chispa, no debemos de decirla solo para mí, sino que tenemos que liberarla y compartirla con los demás. Nos dice que tenemos que eliminar el fanatismo religioso. O sea, el fanatismo religioso lleva a odiar a la gente que no cree lo que tú crees, ¿no? Entonces son como una suerte de inquisidores. Entonces dice, no, tenemos que quitar esa cáscara si realmente queremos aumentar el nivel de conciencia y construir
el reino de Dios. Eso me pareció bastante interesante. También nos habla de la salvación interior. Fíjate que siempre se han hablado en todas las religiones de lograr la salvación como un estado al final de la muerte de la persona. Pero él dice, no, la salvación interior tiene que ver cuando tú corriges los errores que vas cometiendo. Por ejemplo, eras rencoroso, eras murmurador, o guardaba resentimiento. Entonces, cuando tú vas corrigiendo todos esos efectos, vas logrando tu salvación interior. Eso es bastante profundo. Nos dice que también el reino de Dios se construye a través de la fe, de la emuná en hebreo. Dice que tenemos que realizar un trabajo interior. No significa que nosotros solamente pues debemos esperar que las cosas cambien de afuera, sino tiene que haber un cambio de adentro para afuera. También nos dice que tenemos que ejecutar acciones de misericordia. O sea, tenemos que ser bondadosos con todas las personas, sean o no sean de la religión o de la creencia que tengamos. Nos dice, huyan de la teología. Y uno dirá, pero ¿por qué? Si la teología, pues, es el estudio de Dios, es una disciplina. Él dice, huyan de la teología porque lo que hace la teología encapsula a Dios en un cuadrado y de esa manera la persona no se puede conectar. Entonces es una llamada de atención muy fuerte para nuestros amigos teólogos que queremos mucho y les mandamos un fuerte abrazo. Bien, vamos a pasar al tercer eje. Esta pregunta me gustó bastante. ¿Cómo puedo hacer ese trabajo interior o mi trabajo interior? Entonces, él dice acción, toma acción, no lo dejes en teoría, ejecuta. Dice que tenemos que tener un entrenamiento interno y se entiende que este entrenamiento tiene que venir acompañado justamente de acciones que se ejecutan. Acciones de rectificación, ya decíamos, corregir el mal carácter, corregir el rencor, corregir el hablar mal de las personas, el hacer chismes, ese tipo de cosas. Nos dice que el árbol de la vida es aquel que nos puede permitir hacer un trabajo interior, ¿no? Obviamente cuando él habla del árbol de la vida, se refiere pues a emanaciones, ¿no? A Sefirot, que para decirlo en un lenguaje que se entienda, tiene que ver con justamente con dones que uno puede desarrollar, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener, los dones. También nos habla de que este trabajo interior se logra con mantras meditativos. Acá la persona puede desconfiar, puede asustarse, pero un mantra meditativo, por ejemplo, pues es cantar un salmo, cantar una alabanza, ¿no? Aunque suene medio raro el término, esos son mantras meditativos porque realizan protecciones a la persona. Dice también Mario Sabán que tenemos que retornar a la esencia de quienes somos, no a la esencia de quienes nos hemos convertido por la sociedad y por la religión. También dice, señores, asuman su responsabilidad, no le echen la culpa de sus cosas a Dios, sino usted asuma su responsabilidad. O sea, que no actuemos como el niño chiquito que dice, no, no, yo no fui, fue Pepito, y Pepito dice, yo no fui, fue Juanito, y Juanito dice, fue Marito. No, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Dice que también Mario que tenemos que liberarnos de nuestros egipcios internos. ¿Qué significa que tenemos que liberarnos del estrés, del cansancio, del agotamiento, de la pereza, de la flojera? Entonces, en la medida en que quitemos a estos egipcios internos, lograremos aumentar nuestro nivel de conciencia y tendremos un trabajo interior bien hecho. Para ello tenemos que despertar esta energía dormida, esta energía que todo ser humano tiene, pero que solo se logra a través del trabajo espiritual. Dice que también hay que eliminar los intermediarios. ¿Qué significa? Que a veces nosotros dependemos de otros, ¿no? Oye, que dile, en el caso de los amigos católicos, ¿no? Que dile al sacerdote que haga esto, ¿no? O en el caso de los cristianos, dile al pastor que haga esto. O en el caso de los judíos, dile al rabino que haga esto. No, dice que tenemos que quitar a los intermediarios y la conexión tiene que ser de uno directamente con Dios. Pone, por ejemplo, el caso de Abraham, pone también el caso de Isaac, Jacob y todos los patriarcas, pues, que podemos ver en las escrituras. También dice que debemos activar las energías mesiánicas, esa energía que tenemos de buscar a Dios, ¿no? Esa chispa divina. Y para ello tenemos que despertar al Mesías interno. Esto es muy profundo ya que el autor Chris menciona de que cada uno de nosotros tiene un Mesías interno. Lo voy a decir en términos que se puede entender. Cada persona tiene un Cristo interno. Entonces, el objeto del doctor Mario Sabán es que la persona trabaje en su espiritualidad de manera que pueda imitar al Mesías interno. En este caso, bueno, para los que tenemos esta fe, para Jesucristo, ¿no? O para Yeshua de Nazaret en hebreo. Entonces, tenemos nosotros que despertar ese Mesías, ¿no? Porque a veces nos enseña mucho
que hay que esperar a que venga el Mesías o el Cristo para que ya todo llegue a un mundo de utopía, no haya guerras, todo sea paz y felicidad, pero el doctor Saban dice, tú tienes esa responsabilidad de despertar a ese Cristo, a ese Mesías que habita adentro de ti. O sea, en la medida en que uno actúe con bondad, con amor, con justicia, con misericordia, activará a ese Cristo interno o a ese Mesías interno o a ese Mashiach interno. Solamente así, a través justamente de activar la energía a través de lo que se llama Dat en hebreo, que tiene que ver con conocimiento. Bien, cerramos ese eje y pasamos al punto 4. La pregunta 4 es, ¿y cómo puedo aumentar mi luz interna? Esa sería la pregunta. Entonces dice el autor Mario Sabán, renuncia a la teología. Yo sé que bueno, tengo muchos amigos teólogos, entre ellos el pastor Salomón Tuyú. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Buenas noches, saludos hasta México. Él dice que hay que renunciar a la teología porque Mario Sabán entiende que la teología encasilla a Dios y lo pone pues en un cuadrado, ¿no? O sea que solamente a través de mi teología puedes experimentar a Dios. Y dice, no, hay que renunciar en ese sentido a la teología porque no podemos encerrar a Dios en un libro, en un cuadrado, sino hablamos de un ser eterno, supremo, infinito, ¿no? Entonces esto nos dice Mario Sabán. Pero también tenemos que ser conscientes de nuestras imperfecciones. Y cuando seamos conscientes de esas imperfecciones, aumentaremos nuestra luz interna. Dice que también tenemos que revelar lo que podemos. ¿Qué significa? Que no tenemos que esperar a conocer todos los secretos del cielo para ser realmente personas aprobadas, sino que lo poco que sabemos tenemos que compartirlo con los demás. También nos habla de expandir nuestra luz a los demás. ¿Y cómo se expande la luz? Compartiendo el conocimiento, lo que vamos aprendiendo referente a la palabra de Dios y a las cosas buenas que nos ayudan a vivir como mejores seres humanos. También nos dice tenemos que corregir nuestra conciencia. Tenemos una conciencia, obviamente, pues que a veces no hace cosas buenas, ¿no? Entonces tenemos que corregir esa conducta, ese comportamiento para nosotros aumentar la luz que ya tenemos adentro. También dice, tenemos que transmitir las energías divinas, o sea, un buen estado de ánimo, una palabra de oración, una palabra de esperanza, ¿no? No esos mensajes apocalípticos de personas pues fanatizadas, ¿no? Que viene el fin, que viene el terremoto, que viene la marca, o sea, que son mensajes que en vez de transmitir fe y esperanza, transmiten paranoia, miedo y psicosis, ¿no? Entonces, eso me parece a mí importante, ya que lo que se tiene que activar es la fe en las personas, no la paranoia ni el pánico, ¿no? Entonces, eso me parece muy bueno de parte del autor, yo estoy de acuerdo con él en ese punto de vista y pienso de la misma manera. También menciona el autor, tenemos que hacer crecer el amor al prójimo. Nos explica que de nada sirve llenarnos la cabeza con teologías y conocimientos si no somos capaces de ser misericordiosos con los seres humanos, aun con los animales, ¿no? A pesar de que nosotros conozcamos o no a la persona, o digamos si hay un perrito es de nosotros o no, tenemos que ser misericordiosos. Eso es muy, muy importante. Dice que también tenemos que hacer bajar la luz, o sea, de nada sirve aumentar la espiritualidad si no la hacemos descender para las personas, o sea, compartir esto con las personas. Nos pide también salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de seguridad. Eso significa que si pertenecemos a una religión, cualquiera que ésta sea, tenemos que ir más allá de la religión y tenemos que buscar aspectos más elevados del alma. También nos pide que seamos humildes, que no seamos petulantes, soberbios, ni que pisemos con el conocimiento a los demás, sino que seamos capaces de mantener una actitud equilibrada. También nos pide trabajar en el poder del alma, ¿no? Que significa que nuestra persona, nuestro ser tiene pues dones, atributos y tenemos que trabajar nosotros en aquello que el Padre Celestial nos ha regalado. También nos pide madurez en la conciencia, que significa ni estar demasiado metidos en la luz, ni quedarnos tampoco en el plano terrenal, sino manejar las cosas con equilibrio, porque mucha luz vuelve a la gente fanático y mucho plano terrenal vuelve a la gente atea. Entonces, ni al fanatismo ni al ateísmo, sino en un punto medio, según sugiere el autor. También nos pide romper los límites que ya tenemos producto de las religiones. Tenemos que sacar esos límites y ver más allá con ojos espirituales. Y nos pide el doctor Sabán un esfuerzo cotidiano. De esta manera, Cristóbal, yo estoy cerrando mis 4 puntos, mis 4 preguntas
de por qué he leído el libro Ras el Mesías, ¿no? Y por qué yo considero que es importante para las personas. Si bien es un material bastante denso o bastante técnico, más sin embargo, las pepitas de oro que tiene el libro son una maravilla, ¿no? Yo creo que la persona que lee el libro Ras el Mesías, como digo que estamos por acá, se va a sentir muy contenta ya que lo que transmite el autor, pues es importante, ¿no? Se puede estar a favor, se puede estar en contra, pero hay que darnos esa oportunidad, ¿no? A veces uno reacciona de manera apologética. No, no, yo no quiero escuchar eso. Yo me quedo con lo que creo. Pero al hacer eso uno cierra la mente y no demuestra humildad. Bueno, Cris, te envío un abrazo hasta Colombia. Este es mi primer libro en el reto 3 en uno, o sea, 3 libros en una semana. Y pues con el favor del creador voy a proceder a seguir revisando más material y compartiéndolo para pues el reto que tenemos. Así que un abrazo hasta Colombia, saludos de Lima y bendiciones.